Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hacía cuánto que no había un vídeo nuevo que no fuera un directo resubido. Hoy tengo el placer de entrevistar a José Antonio Rodríguez Manfredi, responsable del instrumento MEDA, que es un experimento español que va a bordo del rover Perseverance de la NASA y que aterrizará en Marte el próximo 18 de febrero. Este instrumento analizará la atmósfera marciana y los granos de polvo, entre otras cosas. No es la primera vez que España envía un instrumento similar, sino la tercera, puesto que ya hubo un instrumento de este calibre en el Curiosity, en el rover Curiosity que se envió en 2012, y en el InSight que se envió en 2018. En esta entrevista le pregunto sobre el instrumento e incluso varias preguntas sobre la atmósfera marciana y posibles misiones futuras. Por último, recordad que este próximo 18, el 18, veremos en directo el aterrizaje. En este canal últimamente nos dedicamos a hacer directos de eventos importantes del mundo espacial, ya sean lanzamientos de cohetes y aterrizajes de misiones en el planeta rojo. Así que, como siempre, contaremos con Emanuel Hernández de Frontera Espacial, Ana Julia Banda, estaré yo también y quizá, como en el despegue, es posible que esté Javier Santaolalla también. Así que esta entrevista llega en mejor momento que nunca para darnos más pistas sobre qué es lo que va a bordo de ese rover. Y antes de dar paso a la entrevista, solo queda la intro, pero estoy dando entre si usar la vieja o la muy, 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 muy vieja. Pero técnicamente esto cuenta como parte de la historia de la exploración espacial, ¿no? Venga, voy a darme el gustazo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A José Antonio Rodríguez Manfredi, responsable del instrumento MEDA que llevará el rover Perseverance, bueno, que lleva en este momento y que está a punto de aterrizar en Marte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dan Miguel. Es un placer estar con todos vosotros. Bien, pues vamos con la primera pregunta. Las tengo aquí apuntadas en una pequeña chuleta. Para empezar, ¿podría resumir cuáles son las funciones del instrumento? Pues MEDA es, como comentabas, es uno de los 7 instrumentos que lleva a Perseverance y que, bueno, en unos días estará ya sobre la superficie. Y de los objetivos de la misión, MEDA se ocupará fundamentalmente de la caracterización, del estudio y de análisis de la atmósfera marciana. Tiene distintos sensores para monitorizar, para medir, ¿no?, las magnitudes típicas meteorológicas, como pues, el viento, por ejemplo, el viento horizontal y vertical, el viento en 3 dimensiones, la temperatura en las últimas capas de la atmósfera, la presión, la humedad relativa, la radiación. Aparte de ese objetivo, también esencial, por supuesto, digo, desde el punto de vista de conocer la atmósfera y su dinámica, MEDA también se enfocará en el estudio del polvo. El polvo, esas partículas tan finas, ¿no?, del regolito, que así le llamamos marciano, son actores principales, son uno de los principales drivers de la atmósfera, que al final termina gobernando, su comportamiento termina gobernando la atmósfera. Y es esencial para entender realmente la dinámica atmosférica, conocer bien el polvo, cómo se comporta, y más si pensamos en el futuro, en las futuras misiones tripuladas. Sí, de hecho tenía una pregunta para más tarde que era la del polvo, pero bueno, ya que lo mencionas, la hago directamente. ¿Qué se espera aprender concretamente del polvo marciano? ¿Qué se sabía ahora y qué se espera aprender concretamente con este instrumento? Que creo que es una novedad este estudio más exhaustivo del polvo. Exacto, exacto. El polvo conocíamos realmente poco. Que decía que es un actor principal dentro de la atmósfera. Ya se conocía que cuando el polvo pues se eleva, eh, con facilidad los vientos son capaces de elevar esas finas partículas y dejarla en suspensión, pues esa cantidad de polvo en la atmósfera termina absorbiendo mucha energía, mucha radiación solar. Y que obviamente pues eso termina condicionando mucho a los vientos. Pero el más allá, o sea, el paso siguiente, cómo son esas partículas de polvo, cuál es su ciclo,
¿Qué se requiere para que esa partícula tan fina que hay en principio depositada sobre la superficie se eleve y se ponga en suspensión? Y luego, ¿cómo se desencadena toda la secuencia de eventos hasta que finalmente se produzca una de esas grandes tormentas de polvo que estamos acostumbrados a ver últimamente? Pues eso se desconocía. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra investigación es tratar de aportar y tratar de entender realmente eso a partir de pues, las propiedades físicas y ópticas, ¿no?, de esas partículas. Otra cuestión también importante en la que el polvo interviene es, como antes comentábamos, la influencia que puede tener en la futura instrumentación, en los futuros instrumentos, en los futuros sistemas que pongamos sobre la superficie. Un ejemplo muy simple: el polvo tan fino puede llegar a obstruir los filtros que MOXIE, que sabemos que es uno de los instrumentos que pretenden obtener el oxígeno a partir de la atmósfera, del CO2 de la atmósfera, pues la eficiencia de este sistema puede verse altamente afectada por el polvo. ¿Cómo diseñar los filtros o cómo optimizar la eficiencia de este tipo de instrumentos, en esta ocasión, será esencial? Por lo cual la investigación y la caracterización del polvo pues jugará un papel muy importante dentro de nuestros estudios. Sí, concretamente mencionabas las enormes tormentas de arena que se generan en el planeta, y una cosa muy curiosa sería también hablar o sea, investigar cómo cesan, porque parece que cuando se empieza a generar, porque se ponen esas partículas en suspensión y aquello va creciendo, parece que entra en un ciclo de retroalimentación positiva, de modo que va creciendo. Entonces, ¿se tiene alguna teoría de por qué cuando ya está todo el planeta cubierto por esa tormenta, de repente pasan unos meses y aquello para? ¿Se sabe por qué puede ser? Bueno, hay teorías, realmente todos son planteamientos. Hay algunos esquemas que involucran además también al impulso planetario provocado por el efecto que sobre el propio planeta hay otros cuerpos, otros planetas ejerciendo. Ese momento de inercia puede también, pensamos, que puede desencadenar realmente parte de todo este efecto. Pero ciertamente no son más que hipótesis. Realmente lo que pretendemos precisamente hacer a partir de ahora es, con toda esta información que vamos a generar, realmente corroborar, ¿no?, validar todas esas hipótesis. No hay una teoría uniformemente aceptada por la comunidad. Entiendo. Pues esperemos que este instrumento ayude a resolver ese misterio. Uh-huh. Bueno, esta no es la primera vez que se envía un instrumento similar. De hecho, España, si no me equivoco, ha enviado instrumentos similares tanto en el Curiosity como en la misión InSight, que aterrizó en Marte hace casi 3 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué diferencias hay entre este instrumento y sus predecesores? La diferencia es, en pocas palabras, es una nueva generación, ¿no?, digámoslo así, de estación ambiental. Cuando empezamos a trabajar en REMS, esa fue nuestra primera misión, ¿no?, la primera misión en la que participábamos con NASA para la exploración de Marte, y tuvimos que aprender incluso es el lenguaje común. No me refiero al inglés, ¿no?, me refiero al idioma común de jugar en esa primera liga, ¿no?, en esa primera división. Con REMS, que bueno, pues todavía sigue recabando datos en Marte, aprendimos muchísimo. Aprovechamos esa tecnología al poco tiempo para desarrollar Twins, pero ahora con MEDA tuvimos la oportunidad de empezar casi desde cero. Quiero decir, el concepto y el diseño del instrumento desde cero, pero a partir de toda la experiencia que habíamos adquirido, no solo en la participación en el desarrollo de esta misión, sino en el desarrollo de REMS y además en la operación durante años en Marte. Teníamos muy claro realmente cómo queríamos que esa nueva generación de instrumentos, en este caso MEDA, fuera. Y además también conociendo esas reglas que antes comentaba, pues también hemos podido ir adaptándonos a los requisitos de la misión de la mejor manera para el instrumento. De modo que, por ejemplo, una diferencia sustancial es que, como recordarás, REMS está casi todo concentrado en un par de booms, de mástiles pequeños que están colocados en el mástil, ¿no?, en el mástil del rover. MEDA, por ejemplo, tiene distribuido todos los sensores buscando, dentro de las limitaciones de la misión, pero buscando la mejor ubicación para cada magnitud.
la mejor posición para medir el viento no tiene por qué ser la mejor posición para medir la temperatura. En REMS estaba todo junto, en MEDA no. Es un ejemplo. Aparte de todo ello, pues decirte que MEDA, por ejemplo, pesa casi el triple de lo que pesaba REMS, de lo que pesa REMS. Tiene una capacidad de almacenamiento mayor, resolución mayor, nuevas magnitudes que mediremos. MEDA incorpora una cámara dedicada exclusivamente al estudio de la atmósfera, de las nubes, para medir la opacidad y los ciclos interdiarios de la opacidad. En resumen, es una nueva generación. Partiendo de la experiencia que teníamos, hemos desarrollado la mejor y más sofisticada estación ambiental que hemos podido en este tiempo y con la tecnología que ahora mismo disponemos. Y además de lo que comentas de la cámara para estudiar las nubes y el estudio detallado del polvo, con respecto a lo que ya se estudiaba en la anterior misión, esas mejoras son, por ejemplo, menores márgenes de error o más capacidad de procesamiento. Exacto. Sí. Uno de los... bueno, esto no es exclusivo de MEDA. Todos los instrumentos son más sofisticados. Muchos de los equipos que participan en Perseverance venían además también trabajando en la anterior misión, ¿no? En Curiosity, y todos los instrumentos han ido evolucionando en el sentido de, por ejemplo, mayor resolución, menor barra de error, como comentabas, más volumen de datos, pero claro, al final tenemos una capacidad limitada para poder transmitir de vuelta a la Tierra todos esos datos. Con lo cual, si todos hemos incrementado nuestras capacidades, también necesitamos buscar el punto de encuentro común para poder traer toda esa información ingente, ¿no? Estos datos ingentes que vamos a generar. Estoy hablando de cámaras de muchísima más resolución, en color todas, gran zoom, espectros con muchísima más resolución espectral. Todos los instrumentos han mejorado. Con lo cual, para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista del diseño de MEDA, una mayor autonomía e independencia del rover también supuso un valor añadido. Por ejemplo, ahora mismo, todo el volumen de datos que que MEDA va a generar, es comprimido por nuestro instrumento al máximo para que realmente después tengamos las mayores oportunidades para traer toda esa información a Tierra. Son detalles técnicos, pero que finalmente hacen que nuestro instrumento tenga mucha más capacidad. También, por ejemplo, el consumo de potencia respecto de REMS y TWINS. MEDA consume menos potencia en términos efectivos para poder medir más. Al final, la meteorología depende altamente de la repetitividad de las medidas, de ser muy constante midiendo para poder identificar patrones. Y el poder medir más, porque la potencia que consume es menor, y además comprimir todo al máximo para poder traernos todos esos datos a la Tierra, es un gran valor añadido desde un punto de vista de ingeniería que también incorpora MEDA. Y en términos de transmitir información, ¿el factor limitante es la antena que emite el propio robot o el relay de los satélites marcianos? Típicamente la comunicación típicamente la comunicación hacia Tierra se hace a través de los satélites, a través de esos enlaces como relay. Hay ahora también una dificultad adicional, y es que los mismos satélites, más o menos, algunas veces alguno entra en modo de fallo, ¿no? Y hay que recuperarlo y se sale del bucle de enlace hacia Tierra, pero los mismos enlaces ahora mismo tienen que ser compartidos con Curiosity y con InSight, con lo cual, bueno, intervienen además también otros satélites de apoyo de la Agencia Espacial Europea, y en el futuro pues también se lanzarán nuevos satélites, pero hoy por hoy casi toda la comunicación de retorno a Tierra se hace a través de los satélites, como bien dices. Sí, no, lo que quería decir es, hablabas antes de un límite en cuanto a cuántos datos se pueden enviar por segundo. Lo que me preguntaba es si es porque el rover no puede enviar más información por segundo por su antena, o si es que los satélites que hay en órbita no pueden enviar más información con su antena o su procesamiento, o quizá con cuando pasan por encima del rover. La limitación fundamental viene por ese tiempo, por esa ventana. Cuando el satélite pasa por encima, estamos limitados en la capacidad de enviarle datos para que los reciba y luego lo mande a Tierra. Esa es la principal limitación. Entiendo.
Y bueno, desde el punto de vista del equipo, ¿cómo comenzó ese trabajo con la NASA, con REM supongo que empezaría? Eh, ¿Cómo os contactó la NASA para realizar este proyecto o se ofreció el Centro de Astrobiología para realizarlo? ¿Cómo comenzó esa colaboración? Sí, fue así, fue un poco intermedio. Había grandes y buenos contactos con la NASA en el momento de la concepción del proyecto MSL, ¿no? Y a partir de ahí nos ofrecimos, ¿no? Nosotros, España, participará con la estación meteorológica contribuyendo a esta ciencia. Y a partir de ahí se puso en marcha todo el mecanismo para poder dotar a los distintos centros de la tecnología y además también buscar el liderazgo para poder tirar, ¿no?, de ese proyecto aquí en España. A partir de ahí, adquirimos muchísima experiencia, ¿no? Ya no solo en el desarrollo, ¿no? Ya no solo en la tecnología, sino además también esa capacidad de liderazgo de las ciencias atmosféricas marcianas. Y a partir de ahí ya sí se estuvo entrando en competiciones, quiero decir, en el proceso competitivo. Decirte, por ejemplo, que en ese sentido, cuando presentamos nuestra propuesta para incluir MEDA, ¿no?, para que se incluyera MEDA dentro de la carga útil científica de Perseverance, hubo 67 propuestas. 67 propuestas de todo el mundo, de los centros de investigación más potentes, y bueno, de ahí se seleccionaron 7 instrumentos que eran los que cubrían esa investigación global, ¿no?, científica que se planteaba en la misión. Y uno de los seleccionados fue MEDA, en un proceso competitivo, altamente competitivo, diría yo, a nivel mundial. Entonces, ¿podría decir que España es líder en cuanto al estudio de la atmósfera marciana? La verdad es que ciertamente tiene una posición dominante. No diría, es quizás demasiado ambicioso decir que somos los líderes, ¿no? Pero bueno, ciertamente no se puede decir que muchos países o muchos institutos, porque en realidad no solo España, sino estos 3 instrumentos han sido liderados por el mismo instituto, ¿no?, por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Centro de Astrobiología al que pertenezco, que hayan participado en las 3 últimas misiones a NASA con instrumentos científicos, ¿no? Eso realmente es un orgullo para nuestro equipo, para nuestro instituto y, por supuesto, también para España, claro que sí. ¿Y el análisis de los datos que envía ese instrumentos lo realizan los mismos equipos que construyeron el aparato o es algo que se realiza en otro sitio? No, lo hacemos en el mismo instituto. Hay equipos, o sea, ha habido a lo largo de las distintas fases por las que hemos pasado, ha habido distintos equipos que han participado. Quiero decir, al principio pues una parte quizás más mecánica estructural, combinado con más electrónica. Después se empieza a balancear desde la perspectiva del software, ¿no? Equipos de ensayo y calibración, donde ya pues se junta todo. Y en paralelo a todo ese diseño, a todo este diseño del instrumento, siempre con el apoyo y el aporte científico de los grupos científicos que participan. Ahora la operación se balancea más hacia el equipo, bueno, ciertamente el equipo de software, que también participó en el desarrollo de software en su momento, ahora entra a hacer la operación conjuntamente con el análisis de los datos, tanto de ingeniería como de ciencia. O sea, quiero decir, también hay análisis de datos de housekeeping, ¿no?, que llamamos datos de ingeniería que nos dicen pues que el instrumento está funcionando bien en los términos de potencia, consumo, ¿no?, y degradación de componentes, y que sigue funcionando como se espera, más allá de sacarle el valor científico a los datos, ¿no? Quiero decir, ahora se centra más fundamentalmente en esa parte, ¿no?, en la parte del análisis científico y el análisis de ingeniería, que son compartidos por algunos de los ingenieros que participaron en el desarrollo. Y durante el desarrollo, ¿cuándo empezó y cuáles fueron las dificultades más importantes que se tuvieron, que luego al final, pues como por suerte ha tenido éxito, se han solucionado? Sí, me acuerdo, no me olvidaré nunca de esta fecha. El 31 de julio de 2014 recibí una llamada de NASA informándome de que nuestro instrumento, el instrumento que lideraba, había sido seleccionado. A partir de ahí
comenzó pues toda esa fase de desarrollo que al principio fundamentalmente es de mucho diseño, muchos análisis y apenas se construye nada físicamente, ¿no? Algunas cosas para validar concretamente cierta tecnología. A partir de ahí empezamos una vez que ya los análisis confirman que esos diseños están bien hechos, empezamos a construir, a ensayar, después a calibrar. Todo eso se ha hecho, como digo, en estos casi 6 años que llevamos, y en los que la principal limitación, el principal problema que nos hemos encontrado ha sido el calendario. El calendario para una misión, para un instrumento como este, tan complejo, es muy corto. En condiciones normales, pues las misiones suelen durar 10 años, o más o menos de ese orden. Hablar de que en 6 años, desde que se produce esa selección del instrumento hasta que aterrizamos, casi 6 años, complementar todas las fases con esa primera fase de diseño, desarrollo, validación exhaustiva, muy intensa de toda la tecnología electrónica y software, calibrarlo, entregarlo a JPL para que lo integre dentro del rover y además sigan haciéndose pruebas, pero ya conjuntas entre los distintos instrumentos. Todo eso en 6 años ha sido extremadamente complicado. Y además, bueno, por supuesto, también siempre la disponibilidad de recursos económicos, pues siempre es algo que es una espada de Damocles, ¿no? Que siempre está sobre nuestro cuello. Sí, de hecho, esa era otra pregunta que tenía. Para que la gente se haga una idea, ¿cuánto dinero y recursos puede llevar el hacer un instrumento como este? Es un poco... Es difícil poder hacer una apreciación porque participan muchísimas personas, muchas instituciones, pero diría que en números redondos, en todo el desarrollo de MEDA hasta la fecha han podido participar del orden de unas 400 personas, más o menos. Y en cuanto a cuánto ha podido costar todo el desarrollo, a lo largo de todos estos años pueden haber sido del orden de unos 15 millones de euros. Desde el 2014 para acá. Y volviendo un poco al tema del estudio, Jorge Pla García, fui a una conferencia en la que habló del metano marciano, y me gustaría saber si esta misión de estudio atmosférico tiene algún instrumento o alguna pieza especialmente diseñada para tratar de resolver el misterio del metano marciano. Nosotros no vamos, o sea, quiero decir, MEDA no va a medir los niveles de metano. Nos vamos a centrar curiosamente en el ozono. El ozono es algo que también consideramos que resulta importante por toda la dinámica y la química atmosférica, ¿no? que se produce. Nos vamos a centrar fundamentalmente en ello y no en el metano. El metano, por las distintas vicisitudes del proyecto, pues al final decidimos orientarnos fundamentalmente a estos otros aerosoles, ¿no? que te mencionaba. No estaba contemplado desde el principio el interés en el metano. Ha sido un interés que ha surgido, pues obviamente a partir de las investigaciones de Sam en Curiosity, y cuando nos planteamos el diseño nos centramos fundamentalmente en el polvo y en determinados parámetros, como en este caso es la abundancia de ozono en la atmósfera. No incluimos el metano dentro de nuestros objetivos. Entiendo, porque fue algo que surgió cuando el proyecto ya estaba en desarrollo, ¿no? Exacto. Entiendo. Y luego también habló Jorge de la buena noticia que era tener otra estación meteorológica en Marte, porque se estaba tratando de formar una red para tener un estudio completo del estudio de la atmósfera marciana, al tener estaciones en distintos puntos de Marte, entre la del Curiosity, el InSight y esta. ¿Qué sinergias pueden surgir entre estos 3 instrumentos ahora que, bueno, si hay suerte y aterriza perfectamente el Perseverance? ¿Qué sinergias puede haber en que estas 3 estaciones estén operando simultáneamente? Indudablemente nos va a aportar gran valor en la combinación de los datos y la validación de los modelos. No es que realmente estemos tratando de montar una red.
Indudablemente, cuanto más nodos de medida tengamos, muchísimo mejor. Ha confluido en el tiempo que Perseverance está a punto de llegar y, como tú bien dices, pues obviamente esperemos que todo vaya bien. Que InSight siga funcionando, puesto que inicialmente la misión se quedaba, o sea, se cortaba ya. Quiero decir, la misión no tendría, en principio, continuidad en el 2021 y que Curiosity, por supuesto, sigue midiendo. Quiero decir, afortunadamente hemos tenido ese encuentro, esa alineación astral para que los tres instrumentos estén funcionando. Y por supuesto, cuando hablamos de red y lo comparamos con las redes meteorológicas que tenemos en la Tierra, realmente aquí se utiliza para poder tener esa capacidad de análisis, esa capacidad de predicción meteorológica, se utilizan datos de miles de estaciones. Para que te hagas una idea, realmente en los modelos complejos atmosféricos terrestres se requieren gran cantidad de información que es analizada y combinada en esos modelos. Lo digo, insisto en este punto porque para muchas personas el tener 3 nodos es real, para muchos meteorólogos tener 3 nodos es realmente irrisorio. Pero lo que sí es cierto es que en Marte, la primera vez que tenemos estas 3 estaciones funcionando con tecnologías similares y además controlada por los mismos equipos, sí nos va a aportar un gran valor sinérgico, como decías, a la hora de poder combinar en esos modelos condiciones de contorno no de un único punto, sino de 3, que no es indudablemente miles como tenemos aquí en la Tierra, pero por algo empezamos y por modesta que sea esta red, pues al final nos va a permitir correlar y hacer más completos nuestros análisis de la atmósfera marciana a nivel global en el planeta, no en el punto donde está el rover. Con lo cual, no es nada desdeñable que tengamos 3 estaciones funcionando por lo que nos va a aportar entre ellos, por supuesto. Y una pregunta sobre la atmósfera marciana. ¿Se espera que las condiciones sean notablemente distintas a las de las otras 2 estaciones o que, sin embargo, la atmósfera marciana sea más o menos homogénea? Ahí va a haber diferencias y esperamos que haya diferencias. Las condiciones atmosféricas, por ejemplo, de Elysium Planitia, donde está InSight, al ser una llanura, pues son más repetitivas. Mientras que las condiciones atmosféricas de Gale Crater, en donde pues es por la orografía del terreno, el tener el Mount Sharp relativamente cerca, ¿no? Bueno, muy cerca de donde estamos, pues al final termina generando una dinámica particular. En ese sentido, esperamos que también la orografía de Jezero juegue un papel importante. En Marte, las condiciones, la geología y la orografía del terreno juegan un papel muy importante en esa dinámica tan cambiante debido a esos vientos y a eso, lo que hablamos al principio de esas variaciones térmicas que terminan desarrollando unas dinámicas muy complejas. Esperamos que se parezca más a la de Gale Crater en cuanto a dinamismo, más que a la de Elysium Planitia. Entiendo. Y con respecto a la atmósfera marciana, ¿se conoce cómo funciona el equilibrio atmosférico? En el sentido de, se está generando mucha atmósfera nueva por gases que salen de Marte, pero al mismo tiempo se están perdiendo, ya sea regresando al suelo o por el viento solar, o es más o menos estable en cuanto al gas que lo compone. No, hay un balance negativo en ese sentido. Eso es precisamente uno de los resultados que se pretenden obtener con la misión de Emiratos Árabes. La misión de Emiratos Árabes con HOPE va a centrarse especialmente en eso, en analizar cómo se producen esos flujos de salida y poderlos cuantificar. Realmente va a ser tremendamente interesante el complementar los datos que esta misión nos va a proporcionar con lo que ahora mismo tenemos. Pero lo que concebimos es que realmente hay un balance negativo, la atmósfera se está perdiendo. Todo eso no es nuevo, eso no es reciente, en realidad todo esto ocurre hace 3.000 millones de años,
sea, 3.500, 3.000 millones de años, en donde realmente el planeta empieza a enfriarse. Esa dinamo interna empieza también a pararse, de modo que además los volcanes se empiezan a enfriar, por ejemplo, y a desaparecer, con lo cual esos grandes aportes a la atmósfera que sí se producía en el caso de los volcanes, ellos sí eran, o sea, los volcanes sí eran los elementos que de verdad insuflaban en la atmósfera grandes cantidades de gases. Todo eso empieza a enfriarse y, por tanto, unido a la pérdida de ese campo magnético, empieza a disociarse. Es curioso, además, también el hecho de que hay teorías que también tratamos de verificar con estas misiones recientes, que dicen que gran parte de la pérdida de la atmósfera se produce precisamente debido a las tormentas de polvo. Las tormentas de polvo, cuando calientan esa atmósfera y se producen esos vientos, se termina arrastrando gran parte de ese vapor de agua de los casquetes polares, que termina yendo a las capas más altas, se termina desasociando por la radiación solar, esas moléculas se terminan rompiendo y se terminan evaporando los elementos, saliendo de la atmósfera los elementos más básicos, el oxígeno y el hidrógeno. Es precisamente esta hipótesis la que verificaremos, esperemos que así sea, con HOPE. Entiendo. Y una pregunta sobre una hipótesis que presentó un ingeniero de la NASA hace unos años y que ahora por suerte tengo la oportunidad de preguntárselo a alguien experto en meteorología marciana, y es que se presentó como idea muy futurista el crear un campo magnético artificial en Marte a través de poner un escudo magnético en el punto de Lagrange L1 y que la cola magnética permitiese bloquear gran parte de la radiación de Marte de un modo más o menos similar a como ocurre en la Tierra. Y se simulaba que eso podía reducir el ritmo de pérdida de la atmósfera marciana y que de este modo comenzase a crecer en densidad y en una idea que podría servir en cierto modo para futuros planes de terraformación. ¿Esta idea tiene sentido? No conozco todos los detalles, conozco un poco la historia detrás de todo ello, pero no conozco todos los detalles técnicos. Pero tengo que confesarte que soy un poco escéptico en ese tipo de approaches, ¿no? Entre otras cosas, ahora mismo yo creo que no nos planteamos, ninguna agencia se plantea realmente la terraformación de un planeta como pueda ser Marte a nivel planetario. Realmente, y eso ya también es un poco de especulación, lo que en un momento dado nos planteamos hacer pequeñas colonias como punto intermedio, ¿no? Para poder llegar a salir fuera de nuestro entorno, apoyarnos en esos lugares para poder salir fuera de nuestro entorno, similar a lo que estamos planteándonos ahora con la Luna, ¿no? Utilizarlo como trampolín para seguir evolucionando en nuestra salida al sistema solar. Realmente no requerimos una transformación a nivel planetario para establecer ese tipo de colonias. Entre otras cosas, pues porque sería tremendamente costoso y realmente no aportaría mucho más que crear pequeñas ciudades en burbujas en donde el entorno pueda estar mucho más controlado. La terraformación del planeta, pues aunque desde un punto de vista pues planetario pueda tener cierto interés, ahora mismo no se plantea a nivel de planes ni siquiera estratégicos a lo largo de los próximos décadas. De modo que si yo tuviera que apostar por esto, y eso es una cuestión totalmente personal, no es estrategia de NASA o de ninguna agencia, creo que lo que puede aportar una terraformación a nivel planetario, a nivel global planetario, no me resulta, ese trade-off no me resulta suficientemente positivo frente a la creación de determinadas colonias, como digo, aprovechando incluso el subsuelo, ¿no? Que es otro de los lugares, el subsuelo marciano me refiero, otro de los lugares a explorar. Claro, sin duda lo de la terraformación no se plantea como ninguna meta a corto ni siquiera a medio plazo. Al principio lo ideal son ciudades, sobre todo aprovechando lo que se dice del subsuelo marciano, y luego ya quién sabe si en el futuro podría, cuando ya esté toda la ciencia hecha, poder hacer una segunda Tierra. Y mencionaste antes el orbitador Hope de Emiratos Árabes que acaba de llegar, que si no me equivoco va a realizar un estudio de las distintas capas de la atmósfera marciana
que es algo que no se había hecho hasta ahora, y quería saber si se espera cierta correlación con la atmósfera terrestre, en el sentido de si se espera que aunque sea una atmósfera más tenue y dominada por dióxido de carbono, las capas sean las mismas, o si por el hecho de ser diferente en esos sentidos se espera que sea una distribución en capas completamente distinta. Sí, la atmósfera marciana es notablemente distinta. Aprendemos mucho, por supuesto, aprendemos mucho y utilizamos los modelos con base terrestre, modelos meteorológicos y climáticos con base terrestre, puesto que conocemos bastante bien la dinámica de nuestra atmósfera. Pero los elementos que intervienen en la atmósfera marciana, el tamaño de la capa límite, bueno, los compuestos, los gases, en fin, toda la dinámica, la fotoquímica de la atmósfera marciana es tremendamente diferente a la terrestre. Aprovechamos mucho conocimiento, eso es indudable, ¿no? De la Tierra, quiero decir, en cuanto a fenomenología, pero lo que sí es cierto es que diverge rápidamente en esos conceptos, en esos términos. La atmósfera marciana, ya no solo por el hecho de que sea un 1% de la atmósfera terrestre, sino además también la composición de gases en la atmósfera terrestre actual. Otra cosa es que podamos especular lo que en su momento, o la atmósfera marciana actual, esos paleoclimas, esos estudios paleoclimáticos que también se hacen en Marte, pues a lo mejor sí podrían abordar en algún momento cierto tipo de comparación y a partir de ahí pues establecer cuáles son los puntos de divergencia. Pero en la atmósfera actual, tanto marciana como terrestre, hay grandes disparidades. Por ejemplo, hablábamos del polvo. Ese polvo en Marte juega un papel incluso más importante, dadas las características de la dinámica atmosférica marciana, que lo que aquí en la Tierra puede jugar el vapor de agua y las nubes. Pero es un elemento así de esa manera. Tenemos más o menos los mismos actores, ¿no? Quiero decir, conocemos a los actores, pero el papel que desempeñan cada uno en su atmósfera es radicalmente distinto. Y cambiando un poco de tema, sería interesante, bueno, ahora que hablas de paleografía, no sé, claro, paleografía no. La paleoclimatología. Paleoclimatología. Sería interesante una misión a alguno de los polos marcianos en los cuales se hiciera como en la Tierra y se hiciera una perforación del hielo para ver si existen pequeñas burbujas que pudieran contener pequeñas cantidades de gases de la atmósfera marciana antigua. Muy buena pregunta esa. Sin duda, el poder acudir a un entorno, los polos serían realmente interesantes, pero a lo mejor incluso no hace falta llegar a los polos, quiero decir, no hace falta llegar a los propios polos, ¿no? Acceder a zonas en donde haya glaciares marcianos, quiero decir, similares a los que a lo mejor en la Antártida podemos tener, ¿no? Con esa capacidad de preservación de gases en el interior de las estructuras de hielo. Eso que bueno, pues nos ha sorprendido gratamente los estudios que se han realizado ahí en la Antártida, quiero decir. Eso nos aportaría muchísimo precisamente respecto a esto que estás comentando ahora. Y además también en el contexto de esta nueva aventura que ahora abordamos, en la que ya la habitabilidad y la biología, ¿no?, en general empieza a jugar un papel importante, nos podría también aportar información valiosísima sobre cómo era la atmósfera, esa paleoatmósfera que antes hablábamos en Marte hace pues 3.800 millones de años, en los que había realmente un entorno de habitabilidad completamente diferente, ¿no? En esos momentos el planeta Marte estaba en buena parte cubierto de agua. Había océanos con unas condiciones y un pH que incluso de haber estado allí podríamos haberla bebido ese agua, ¿no? Hace 3.800 millones de años. Y en la que, bueno, si lo comparamos aquí con la Tierra, en esos mismos momentos en donde tal vez la Tierra y Marte no diferían tanto, pues ahí los estromatolitos eran los microorganismos microorganismos que estaban poblando ese entorno y que ahora tenemos esos registros. Eso es precisamente lo que vamos a buscar ahora. Pero volviendo a la pregunta tuya, creo que sería enormemente interesante el poder ir a los casquetes polares, acceder a esos registros fosilizados, entre comillas, gaseosos,
y poder obtener esa información. Técnicamente es muy complicado. Técnicamente es tremendamente complicado el acceder a los polos porque, dada la tecnología que utilizamos ahora para aterrizar, ahí hay muy poco tiempo de vuelo. Vehículos complejos del tamaño de Perseverance sería muy, muy complicado aterrizarlos allí, aparte de las temperaturas tremendamente bajas que hay. O sea, una tecnología como la de Perseverance, que es la más adelantada que ahora mismo, de la que disponemos ahora mismo, no podría funcionar en un polo, en los polos, por las temperaturas tan bajas que hay y aparte de por los métodos de aterrizar que tenemos. Sí, además estaba pensando en una mayor dificultad que impediría sacar toda esa información, y es que Marte, al no tener luna, me acabo de acordar de que su eje de rotación es mucho menos estable y que por lo tanto lo que son ahora los polos probablemente no habrían sido los polos hace miles de millones de años. ¿No es cierto? Bueno, ahora mismo tiene una inclinación similar a la que tenemos. Es cierto que realmente hay una variabilidad, ¿no? Notable en todo ello, pero creo que desde un punto de vista científico tiene implicaciones, pero ahora mismo el mayor impedimento que me veo es fundamentalmente tecnológico para poder llegar allí y desarrollar una misión de la naturaleza a la que estamos hablando. Y bueno, ya como última pregunta, un poco más abierta, ¿qué se espera aprender? ¿Qué descubrimientos concretos es posible que salgan de este instrumento en concreto? ¿Qué gran descubrimiento, qué preguntas se pueden responder con el instrumento MEDA? Para mí el sueño podría ser, bueno, aparte lógicamente de conocer mucho más la dinámica atmosférica, el caracterizar ese polvo que hablamos y el poder probar esas teorías o el desarrollar teorías en última instancia que nos permita entender cómo se forman esas tormentas que hablábamos, ¿no? Esas grandes tormentas de polvo o incluso meridionales, regionales, ¿no? No importa, pero el conocimiento de ese ciclo de polvo para mí sería uno de los grandes objetivos que nos marcaríamos. Y por supuesto de la misión el poder encontrar las trazas de vida, esta vida que ahora, estas trazas que vamos buscando ahora. Bueno, acabo de recordar una pregunta que tenía sobre el polvo ahora que lo mencionas. Quería saber, aparte de los peligros que mencionabas antes, de que, por ejemplo, de los peligros que mencionabas antes, de que, por ejemplo, el polvo pudiera entrar en los filtros de maquinaria y estropearla, ¿puede haber casos similares a los que podría ocurrir en la Luna, de que esas pequeñas trazas, esos pequeños pedazos de polvo, al ser empujados por el viento, dañen equipos como, por ejemplo, futuros trajes de astronautas o cualquier otra maquinaria? ¿O al haber cierta atmósfera en Marte, no son tan afilados como en la Luna? Bueno, los vientos lunares y los vientos marcianos son sensiblemente distintos, claro. La naturaleza de esos vientos marcianos son la propia dinámica atmosférica. Pero hoy por hoy, al tener esa atmósfera tan tenue que tenemos, los vientos inmensamente, bueno, no inmensamente, tal vez estoy exagerando demasiado, pero los vientos tan potentes que hemos podido medir, ¿no? Con los instrumentos REMS o con los instrumentos que se han llevado a bordo de las distintas misiones en Marte, realmente no serían como los de la película El Marciano, que probablemente todo el mundo tenga en mente, ¿no? O sea, esos vientos que desencadenan ese desastre y arrancan la antena y se le clava al astronauta, ¿no? en el costado. Eso no podría ocurrir en Marte, precisamente por la tenue atmósfera que tiene. Los vientos podrían llegar a ser de 100 kilómetros por hora, y eso lo podemos ver. Pero esos 100 kilómetros por hora, si estuviéramos presentes, sería el efecto de una pequeña brisa que recibiéramos en la cara. No tiene capacidad de arrastre ese viento por la baja densidad atmosférica que hay. De modo que esos pequeñas partículas que decías, que bueno, son más o menos esféricas o alargadillas, realmente no tendrían ese efecto de arrastre y de daño tan grande como el que se ilustra en la película. Sí, me refería yo más a pesar de que al ser menos denso en cuanto a capacidad de empuje tiene mucho menos que en la película, es algo que se ha comentado mucho, me refería más al hecho de que aún así las pequeñas partículas siguen yendo, como mencionabas, a 100 km por hora, por ejemplo, y quizás si tuvieran cierto filo podrían hacer alguna perforación en alguno de los equipos o rayarlos.
En principio no hemos notado en ninguno, por ejemplo, eh, de los sistemas ópticos, por ejemplo, que llevamos hasta la fecha, no hemos observado ese tipo de efectos. Consideramos, los modelos que nosotros manejamos ahora mismo contemplan que las partículas de polvo son más o menos, son como coloides, no son realmente afilados, no tienen un filo. Hoy por hoy, tal vez cuando tengamos esa información que MEDA nos proporcione, tal vez podamos corregir un poco toda esa teoría. Pero hoy por hoy las partículas son más bien esféricas o alargaditas, pero no con filo. La partícula realmente ha sido muy erosionada por los vientos y ha quedado más suavizada. Insisto, es lo que ahora contemplamos. Tal vez tengamos la fortuna, cuando aterricemos, de ajustar esa teoría. Entiendo. Pues muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Esperemos que la misión vaya muy bien y que el instrumento comience pronto a enviarnos prometedora información sobre la que luego analizar nuestros propios modelos. A los espectadores, muchísimas gracias por verlo y esperemos que todo vaya bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Miguel. Adiós.